Llegué 3 minutos tarde al cumpleaños de mi suegra y mi marido no me permitió sentarme a la mesa. Con una sonrisa, dejé una carpeta con documentos en la mesita de noche y me fui. Al día siguiente, había 99 llamadas perdidas de su familia. Yo, que ganaba miles de euros al mes y asumía todos los gastos de la familia de mi marido, fui desterrada a la cocina para comer las sobras solo por haberme retrasado 3 minutos. No lloré, coloqué silenciosamente en el alféizar de la ventana un regalo valorado en 1.500 euros y salí, dejando atrás una sentencia silenciosa, capaz de destruir por completo a una familia acostumbrada a vivir a costa de los demás. Las pesadas gotas de lluvia golpeaban furiosamente el parabrisas del coche, que avanzaba lentamente en el intenso tráfico de la M30 en Madrid. Los limpiaparabrisas funcionaban al límite de sus capacidades, pero apenas lograban lidiar con la cortina de agua. Yo estaba al volante, apretándolo levemente, y miraba cansada la fila interminable de luces rojas frente a mí. Los pitidos irritantes de todos lados, mezclados con los estruendos de los truenos sobre la capital, hacían que la atmósfera fuera aún más sofocante. El reloj digital del salpicadero marcaba las 18:55. Faltaban exactamente 5 minutos para el inicio oficial de la celebración del 65º cumpleaños de mi suegra. En teoría, yo ya debería haber estado en el restaurante hace mucho tiempo para ayudar con todos los preparativos. Pero un problema grave en la sucursal de Málaga me obligó a volver urgentemente a la oficina. El teléfono móvil, conectado al coche por el sistema inalámbrico, seguía sonando. Respiré hondo, intentando hacer que mi voz sonara tranquila y resuelta. Sí, te escucho. Informad inmediatamente al almacén para que envíen el lote a los socios desde el fondo de reserva. Firmaré todos los documentos en el sistema ahora mismo. No permitáis de ninguna manera que las entregas fallen esta noche. Habiendo resuelto la cuestión laboral, suspiré aliviada, pero la ansiedad en mi alma volvió a surgir. Mi nombre es Carmen. Soy directora regional de ventas en una gran corporación de bienes de consumo. Desde fuera, todos veían a una mujer de éxito con trajes ejecutivos caros y unos ingresos de casi 10.000 euros al mes, pero detrás de esa fachada brillante se escondía un alma llena de cicatrices. Desde la infancia me faltó el amor familiar. Mis padres se divorciaron cuando yo aún ni siquiera podía recordar bien sus rostros. Crecí en los brazos de mi anciana abuela, en medio de su cansancio y de sus lágrimas. Cuando mi abuela murió, me quedé completamente sola en este mundo enorme. Fue exactamente por esa sed de calor familiar, del deseo de llamar a alguien madre y padre, que decidí casarme con Diego. Diego era un funcionario raso, acomodado y satisfecho con su sueldo de menos de 1.000 euros al mes. En aquel entonces yo era ingenua, pensando que, si su familia me daba amor, yo estaría dispuesta a soportar cualquier tempestad. Y lo hice a lo largo de los últimos 5 años, desde los pagos mensuales de la hipoteca de 2.500 euros por el piso de lujo en el barrio de Salamanca donde todos ellos vivían, hasta la compra de este mismo coche para que Diego se sintiera más seguro ante sus amigos. Incluso cuando se le metió en la cabeza montar un gran negocio, saqué todos mis ahorros y le di 150.000 euros para abrir una marisquería de lujo en el centro. Ese dinero se evaporó en apenas unos meses, pero eso no fue todo. Su hermana menor, Sofía, acostumbrada a una vida de ocio, acumuló deudas en la tarjeta de crédito por valor de 7.500 euros y una vez más, apretando los dientes, asumí la responsabilidad y pagué su deuda para que no empezara a ser perseguida por los cobradores. Todos los meses yo le daba religiosamente a mi suegra 400 euros para sus gastos personales, para que pudiera ir de compras con sus amigas. Hice todo eso sin una sola palabra de reproche, esperando apenas una sonrisa cálida y el reconocimiento por parte de su familia. Miré hacia el asiento del copiloto, hacia una caja de terciopelo rojo oscuro, cuidadosamente atada con un lazo. Dentro había una medalla de la Virgen del Pilar, hecha en nácar y enmarcada en oro de 18 quilates. Mi suegra era una mujer muy católica. Ella siempre decía que le encantaban las cosas que le aportaban paz espiritual. Pedí a unos conocidos que encontraran esta medalla, pagando por ella una buena parte de mi sueldo, 1.500 euros, para ofrecérsela en su cumpleaños. Esperaba que comprendiera la sinceridad de la nuera, que siempre la consideró como una verdadera madre. Finalmente, el flujo de coches avanzó. Giré hacia el aparcamiento de un restaurante de lujo. El cielo seguía derramando agua despiadadamente. Agarré apresuradamente mi bolso, sosteniendo con cuidado la caja de terciopelo contra mi pecho para no mojarla, y corrí por el gran patio hasta el vestíbulo principal. El viento frío me golpeó la cara. Mi traje de chaqueta estaba salpicado por la lluvia,
Mi pelo cuidadosamente peinado estaba alborotado, y algunos mechones mojados se me pegaban a la frente. Me arreglé la ropa y me dirigí rápidamente hacia el salón privado que la familia había reservado. En mi cabeza había solo un pensamiento. Espero que todos comprendan mi retraso forzoso. Parada ante la puerta de madera tallada del salón privado, me alisé los mechones mojados de la frente, intentando respirar hondo para alejar el cansancio tras un largo día de trabajo y el viaje tortuoso en el tráfico. Miré el reloj. Eran las 19:03. Llegaba tarde solo 3 minutos. Seguro que lo iban a comprender. Con aquel tiempo, con aquella tormenta, todos saben lo difícil que es circular por Madrid. Ese pensamiento me dio valor. Levanté la mano y empujé la puerta suavemente. Allí dentro reinaba una atmósfera ruidosa y alegre, con risas, conversaciones y el tintineo de las copas. 2 grandes mesas en el centro del salón estaban repletas de platos exquisitos. Toda la familia de Diego estaba reunida. Todos iban vestidos de forma elegante, pero en el momento en que crucé el umbral de la puerta, todos los sonidos cesaron de repente, como si alguien hubiera desenchufado un televisor ruidoso de la corriente. Decenas de pares de ojos se clavaron en mí, examinándome de pies a cabeza. La atmósfera cálida y alegre se volvió instantáneamente glacial. Intenté mantener una sonrisa, acercándome a la mesa principal, donde mi suegra estaba sentada en el lugar de mayor honor. Llevaba puesto un vestido de terciopelo color burdeos y un collar de perlas, una bisutería barata que yo le había regalado a principios de año. El rostro estaba cuidadosamente maquillado, pero sus cejas estaban fruncidas con descontento. A su lado estaba Diego, mi marido. En su mirada no había ni una gota de simpatía por su esposa empapada. Al contrario, su rostro se oscureció, y en sus ojos se leía una rabia indisimulada, como si yo hubiera cometido un pecado mortal. Buenas noches, madre. Buenas noches, queridos tíos, tías, familia. Está cayendo un diluvio ahí fuera. Está todo inundado y el tráfico es horrible, por eso me he retrasado un poco. Os pido muchísimas disculpas a todos. Hablé de forma suave y educada, saludando a cada uno. Pero en respuesta recibí solo un silencio opresivo. Mi suegra asintió de forma casi imperceptible, lanzándome una mirada cortante. A continuación, pronunció con una voz monótona y fría palabras que hirieron más que un cuchillo. Tú eres la que manda en casa. Tienes cientos de cosas que hacer. ¿Qué te importa a ti la fiesta de una vieja cualquiera? Debes pensar que, por ganar dinero, puedes llegar cuando te apetezca, obligando a toda la familia a quedarse sentada esperándote con el estómago vacío. Sus palabras fueron como un jarro de agua fría. Me quedé paralizada, sintiendo la amargura subirme a la garganta. 3 minutos. Me había retrasado solo 3 minutos. Y todo este banquete lo había pagado yo la semana pasada. Y a sus ojos, me había convertido en una arrogante, presuntuosa, que no le daba ningún valor a la familia de su marido. Tragué el nudo en la garganta y con respeto, le tendí la caja de terciopelo rojo, intentando hablar con la mayor suavidad posible. Madre. Hoy es su cumpleaños. Le he preparado un modesto regalo. Es una imagen de la Virgen del Pilar en nácar y oro. Pedí que la trajeran de lejos para rezar por su salud y longevidad, para que viva mucho tiempo con nosotros. La suegra lanzó una mirada despectiva a la caja en mis manos. Ni siquiera extendió el brazo para coger el regalo por el cual yo había pagado con noches sin dormir y almuerzos comidos a toda prisa en el coche. Chasqueó la lengua ruidosamente. Giró la cara y soltó secamente. Siempre estas baratijas inútiles y caras. Pon eso ahí en el alféizar de la ventana. Quita eso de aquí para que no estorbe. La mesa ya está puesta. Aquí no hay sitio para la basura. Giré la cabeza en la dirección que ella indicó. Era el alféizar de una ventana en un rincón cubierto de polvo, donde había unas cestas de plástico vacías que pertenecían al restaurante. Sentí como si alguien me hubiera dado un mazazo en el pecho. Mi regalo pensado con cariño, mi sinceridad, mi sudor y mis lágrimas. Todo eso fue valorado con extremo desprecio. Me quedé en silencio. Me acerqué y coloqué cuidadosamente la caja de terciopelo en el alféizar de la ventana. Una capa de polvo se adhirió a la superficie lisa, exactamente de la misma forma en que aquella familia pisoteaba mi dignidad y mis sentimientos. Habiendo dejado el regalo, volví a las mesas. Los miembros de la familia ya estaban cogiendo los tenedores y sirviendo vino en las copas. Miré a mi alrededor, avergonzada, buscando un sitio libre. Ambas mesas grandes estaban completamente ocupadas. Los niños hacían ruido y jugaban. Los adultos discutían en voz alta sobre sus asuntos de casa y de las vacaciones en el pueblo. Nadie me prestaba atención.
Finalmente me fijé en la única silla vacía en la mesa de al lado, cerca de Sofía, la hermana de mi marido. Me acerqué con la intención de apartar la silla y sentarme, pero en el momento en que mi mano tocó el respaldo, Sofía agarró rápidamente su bolso de marca, que tenía en el regazo, y lo tiró sobre el asiento. Levantó los ojos hacia mí, y en sus labios pintados de rojo vivo apareció una sonrisa sarcástica. Aquí está ocupado por mi bolso, Carmen. Me lo acabo de comprar. Es de marca y me costó carísimo. ¿Quieres que lo ponga en el suelo? Alguien le va a dar un golpe. Lo van a rayar. ¿Quién me indemniza después? Búscate otro sitio. Me quedé inmóvil mirando el bolso. ¡Qué ironía! Aquel bolso había sido comprado con el dinero de la tarjeta de crédito, la deuda que yo había pagado con mi sueldo el mes pasado. Y ahora mi lugar en esta familia, la mesa que yo pagué, resultó ser menos importante que un objeto inanimado cualquiera. Me giré hacia Diego, el hombre con quien compartía la cama, a quien llamaba marido. Esperé de él una palabra en mi defensa, un gesto para que me trajera otra silla, o por lo menos que le pidiera a su hermana que quitara el bolso, pero no. Diego estaba ocupado luciéndose ante la familia, haciéndose pasar por el cabeza de familia. Al verme allí plantada en medio del salón, frunció el ceño. Levantó la barbilla. Y en voz alta, a la vista de más de 20 personas, me atacó. Mírate bien. Mira en qué te has convertido. Con el pelo revuelto, la ropa mojada. Llegas tarde. Estropeas el ambiente de todos. Interrumpes la cena. Vete a la cocina a ver si tienen la cena de ayer o algunas sobras. Come o vete al vestíbulo y siéntate allí para no ofender la vista. Estamos aquí discutiendo asuntos de familia, y tú te quedas ahí plantada como un pasmarote, arruinando el ambiente y la fiesta. Las palabras de Diego sonaron ensordecedoras en el silencio que se instaló. Cada palabra fue como un puñal envenenado clavado en mi corazón. Empezó un murmullo entre los familiares. Un tío cualquiera le dio la razón. Diego tiene razón. La mujer tiene que saber cuál es su sitio. Mantener la compostura. ¿De qué sirve que gane dinero si en casa no respeta ni al marido ni a la familia de él? Una esposa así no vale ni un céntimo. Se casó. Tiene que vivir según las reglas de su esposo. ¿Qué modernidades son estas? La última gota hizo colmar el vaso. Me quedé inmóvil en el centro del salón. No discutí, no me justifiqué y no dejé caer ni una sola lágrima. El dolor y la humillación no me quebraron, al contrario, aclararon mi mente de una forma extraña. Imágenes de mis días difíciles. De las noches sin dormir corriendo detrás de los objetivos de ventas. Las facturas de la casa. Del coche. Las deudas que asumí por ellos. Todo eso pasó por mi cabeza como en cámara lenta. Intenté comprar su amor con mi dedicación incondicional. Pero a cambio recibí solo una explotación descarada y una ingratitud gélida. Mi indulgencia ciega los había convertido en unos parásitos con aires de grandeza. Recorrí con la mirada cada rostro en la mesa. Diego, satisfecho con su demostración de poder, la suegra con una sonrisa de satisfacción, Sofía pegada a la pantalla del móvil. Todas aquellas personas vivían en el lujo con mi dinero, pero me trataban como a una criada. Se acabó. Esta familia. Esta casa. Ya no me sirven para nada. Tiro oficialmente a la basura este amor falso. Curvé los labios en una sonrisa fría y amarga. La sonrisa del despertar y de la liberación. Sin decir una palabra más, me giré decididamente y me alejé de aquel salón asfixiante, dejando atrás a personas que nunca comprenderían lo que acababan de perder. Antes de abandonar definitivamente el salón lleno del olor a comida y de miradas de reproche, me detuve. Mi mirada se fijó en el alféizar polvoriento de la ventana, donde la caja de terciopelo rojo con la imagen reposaba solitaria. Respiré hondo y volví a aquel rincón con pasos largos. La suegra, al ver esto, hizo una mueca y murmuró algo entre dientes. Diego me miró con rabia, pensando que yo había vuelto para pedir perdón y escuchar dócilmente sus sermones. Pero no. Cogí la caja de terciopelo, limpié cuidadosamente el polvo. Apretándola contra mi pecho, sonreí nuevamente con frialdad y amargura. Era la sonrisa del despertar. La sonrisa de la ruptura definitiva. Sin pronunciar una palabra, sin despedidas, sin justificaciones. Di media vuelta con determinación y salí del restaurante. El ruido y el alboroto del salón privado quedaron atrás cuando la pesada puerta de madera se cerró con un estruendo. Caminé por el pasillo con la alfombra roja, bajo la luz brillante de las lámparas de cristal. Pero en mi alma había solo un vacío gélido. Mis pasos eran seguros y firmes. Los camareros que pasaban hacían una leve reverencia y yo asentía.
manteniendo la calma de una mujer que ya ha pasado por todas las tormentas del mundo de los negocios. Pero solo yo sabía que allá en el fondo la fortaleza de las ilusiones que construí durante 5 años acababa de derrumbarse. Salí del restaurante bajo la lluvia que seguía inundando las calles de la capital. Las gotas frías en el rostro ayudaron a que mi mente se volviera extraordinariamente clara. Al entrar en mi coche, arranqué el motor. Pero no tuve prisa por salir. Los limpiaparabrisas raspaban el cristal monótonamente. Apoyé la cabeza en el volante y cerré los ojos. Ni una sola lágrima. El vaso se había desbordado hacía mucho tiempo. Todas las penas se habían secado. Ahora, en mi cabeza, pasaba la película de los últimos 5 años, en los que cargué a esta familia a mis espaldas. Recordé el día de nuestra boda. Mientras a otras novias las llevaban al altar sus padres, rodeadas de familiares. Yo estaba sola. Mi abuela, mi única familia de sangre, ya se había marchado. Aquel día, Diego me apretó la mano con fuerza, y juró que me daría todo de lo que me habían privado. Que su familia sería ahora mi sangre. La suegra, tragándose las lágrimas, me abrazó y susurró que me amaría como a una verdadera hija. Me lo creí de forma fanática y ciega. Tenía tanta sed de tener una familia que estaba dispuesta, como una mariposa, a volar hacia el fuego para calentarlos. Cuando Diego se quejaba de que era duro ir a trabajar en metro, no dudé en sacar mis ahorros y comprar este coche caro, poniéndolo a su nombre, para que pudiera presumir ante sus amigos. Cuando la suegra se lamentaba del piso viejo y estrecho en un barrio periférico, yo, apretando los dientes, pedí dinero prestado a unos amigos, junté todo lo que había ahorrado y asumí la hipoteca de este piso de lujo de 120 metros cuadrados en el barrio de Salamanca. Todos los meses me desdoblaba para pagar 2.500 euros al banco, por no hablar de los gastos de supervivencia de 4 personas. Y cuando Diego anunció a bombo y platillo que iba a dejar su puesto de funcionario para abrir una marisquería de lujo, intenté disuadirlo. Analicé los riesgos, pero él me ignoró, llamándome mujer sin visión que estaba impidiendo su éxito. Para mantener la paz en la familia, le di 150.000 euros en efectivo. Al final, 4 meses después, el restaurante cerró porque él no lo gestionaba. Se pasaba los días enteros invitando a comer a sus amigos. Mi dinero ganado con tanto esfuerzo se evaporó. En vez de arrepentirse, le echó la culpa a la crisis económica y a mí, por no haberle dado aún más dinero. Y eso no fue todo. Su hermana Sofía era una oficinista con aires de grandeza. Compraba ropa de marca, iba a las discotecas, gastaba dinero de la tarjeta de crédito sin parar. Cuando los cobradores de deudas aparecieron en casa con amenazas, la suegra me suplicó entre lágrimas que salvara a su hija. Volví a ceder y pagué los 7.500 euros de su deuda. Y por todo eso, hoy ella me quitó el sitio en la mesa con su bolso, comprado con mi dinero, considerándome inferior a un objeto inanimado. Comprendí que mi sacrificio incondicional no me trajo amor. Solo los transformó en unos parásitos atrevidos, en sanguijuelas que no conocían límites. Ellos pensaban que mi dinero era suyo, y que cuidar de ellos era mi obligación. Encendí la calefacción del coche. El aire caliente llenó el habitáculo, alejando el frío de la lluvia. Metí la marcha, pisé el acelerador y el coche arrancó perdiéndose en la noche, dejando atrás a aquellas personas mezquinas. A partir de ese día, viviría para mí misma. El coche se deslizaba suavemente por las calles inundadas de la ciudad. En la luz amarilla de las farolas, las sombras de los viejos árboles se reflejaban en el asfalto mojado. Conduje directamente hacia el bloque de pisos de lujo, por el cual aún pagaba todos los meses. La ciudad nocturna bajo la lluvia estaba peculiarmente silenciosa, lo que contrastaba con la tormenta en mi alma que gradualmente se calmaba, dando paso a la serenidad. Aquella noche se convirtió en la noche del despertar, de la liberación del pantano en el que me había metido voluntariamente hacía muchos años. Aparqué en el garaje subterráneo y entré en el ascensor de los residentes. La llave electrónica emitió un pitido. El rápido ascensor me llevó a la planta 25. Puse el dedo en el lector de huellas dactilares. La cerradura hizo clic. El piso me recibió con silencio y oscuridad. Allí dentro flotaba el olor del tabaco barato de Diego, mezclado con el perfume intenso de Sofía. Olores que antes toleraba, ahora me daban náuseas. Encendí la luz del salón. La luz blanca de la lámpara iluminó cada rincón. Miré a mi alrededor. El sofá de piel italiana auténtica. El televisor curvo de 85 pulgadas. El equipo de sonido. La alfombra hecha a mano. Cada pequeño detalle de aquella casa había sido elegido y pagado por mí.
pero ahora todo aquello parecía extraño y sin sentido. No tenía la intención de llevarme nada de aquel espacio común. Lo que les di fue el precio a pagar por una lección sobre la naturaleza humana. Entré en nuestro dormitorio. La habitación era un desastre. La ropa de Diego estaba tirada encima de la cama. Saqué una maleta negra grande del armario. De forma tranquila y fría, abrí mi ropero y empecé a doblar cuidadosamente mis trajes de trabajo. Los vestidos de marca que me compraba para mí tras los proyectos de éxito. Reuní todas mis joyas, relojes, bolsos, libretas de ahorro, el documento nacional de identidad, el pasaporte y otros documentos importantes. Todo lo que había sido comprado con mi sudor y sangre, con mi trabajo incansable. Guardé todo eso en la maleta de forma decidida y organizada. Mientras seguía recogiendo mis cosas, cogí el móvil y marqué el número de mi jefe, Alejandro, el director general de la corporación. Tras el segundo tono, contestó. Su voz era, como siempre, calmada y profesional. Carmen, hola. ¿Hay alguna urgencia en la sucursal de Madrid a estas horas de la noche? Me aclaré la garganta, intentando hablar de forma clara. Buenas noches, Alejandro. Siento las molestias. Con el trabajo está todo en orden. La sucursal del sur funciona perfectamente. Te llamo por tu propuesta de la semana pasada de trasladarme a la sede en Barcelona, para expandir el mercado del norte. Dijiste que el puesto de directora regional todavía me estaba esperando. ¿Sigue en pie esa propuesta? Se hizo el silencio al otro lado de la línea durante unos segundos. Alejandro estaba obviamente sorprendido por mi repentino cambio de opinión. Una semana antes, yo había rechazado aquella brillante oportunidad profesional, porque tenía miedo de que la mudanza perjudicara mi matrimonio. Tenía miedo de dejar a mi suegra sin supervisión, tenía miedo de que Diego no se las arreglara solo. ¡Qué ridícula era! Claro que sigue en pie, Carmen. Ese cargo se creó para ti. La dirección valora mucho tu olfato para los negocios y tu determinación. Pero recuerdo que estabas preocupada por tu familia. ¿Lo has pensado bien? Sonreí aliviada. Sí, Alejandro, lo he pensado bien. Estoy lista para aceptar el nuevo nombramiento. Si es posible, me gustaría concluir el traspaso de poderes lo más rápido posible y volar a Barcelona dentro de 2 días. Excelente. Mañana por la mañana, pásate por Recursos Humanos para recoger la orden de traslado. La empresa te instalará temporalmente en un hotel asociado hasta que encuentres un piso para ti. Enhorabuena por tu sabia decisión. Habiendo terminado la conversación, cerré la cremallera de la maleta grande. El sonido de la cremallera cortó el silencio de la habitación, como unas tijeras cortando el hilo de la relación tóxica que me había atado durante 5 años. Mi lado de la habitación quedó vacío. Me enderecé, me estiré, sintiendo una nueva energía llenarme por dentro. Esa noche desperté de verdad. Habiendo reunido mis cosas, no me fui inmediatamente, sino que me dirigí a un pequeño despacho al lado del salón. Allí me quedaba muchas veces hasta las 2 o las 3 de la madrugada, revisando contratos y elaborando planes de negocios, ganando dinero para alimentar a aquellos que ahora se divertían en el banquete. Encendí el ordenador portátil y la impresora. El ventilador del ordenador zumbó bajito. Entré en la banca digital. Seleccioné el periodo desde el primer día de la compra de aquel piso hasta hoy. En la pantalla apareció una larga lista de transacciones. Todos los meses. Exactamente el día 10. La cantidad de 2.500 euros era transferida de mi cuenta a la cuenta de la hipoteca con el concepto de amortización de capital e intereses. Después imprimí todo el historial de pagos del coche caro registrado a nombre de Diego. Todo estaba transparente hasta el último céntimo. A continuación, encontré las capturas de pantalla de los mensajes de Sofía, suplicando dinero y los justificantes de transferencia de los 7.500 euros que envié directamente a los cobradores para salvar su reputación. Reuní cuidadosamente todos los archivos y le di a imprimir. La impresora empezó a trabajar, escupiendo una a una las hojas con los números, las pruebas de mi sacrificio y del parasitismo descarado de ellos. Cuando todo estuvo impreso, saqué de un cajón del escritorio un formulario de demanda de divorcio que había descargado hacía mucho tiempo, pero que nunca había tenido el valor de rellenar. Esta vez fue diferente. Mi mano con el bolígrafo estaba firme, mi firma clara y segura. Rellené todos los campos, indicando como motivo diferencias irreconciliables. En la sección sobre los bienes, exigí claramente la venta del piso y del coche y la división de los fondos de acuerdo con la aportación, que fue 100% mía. Diego no había puesto ni un solo céntimo. A esto le adjunté una nota.
exigiendo que Sofía devolviera los 7.500 euros en el plazo de una semana. De lo contrario, entregaría todas las pruebas a un abogado para presentar una denuncia por estafa. Reuní todos estos papeles en una gruesa carpeta. Con esta carpeta, volví a la habitación y me acerqué a la mesita de noche del lado donde Diego solía dormir. Coloqué cuidadosamente la carpeta sobre la superficie lisa. Al lado de este documento letal, coloqué la caja de terciopelo rojo con la imagen valorada en 1.500 euros. La capa de polvo que se le había pegado en el alféizar del restaurante todavía seguía ahí. No la limpié a propósito. Aquel polvo era la prueba de cómo la suegra había pisoteado mi sinceridad. Que vieran aquello. Que comprendieran que el objeto que ellos tiraron como si fuera basura costaba meses del sueldo miserable de su precioso hijo. Di un paso atrás, echando un último vistazo a mi composición. La carpeta y la caja con el regalo reposaban lado a lado, silenciosas pero llenas de fuerza. Aquello era un ultimátum. Una sentencia financiera y emocional para aquellos que no saben valorar a los demás. Rodé mi maleta negra fuera del dormitorio y salí por la puerta. La cerradura electrónica hizo clic secamente a mis espaldas, marcando mi ruptura definitiva con aquel espacio asfixiante. Bajando al garaje, salí del bloque de pisos y conduje hacia el centro de la ciudad. Paré a la entrada de un lujoso hotel de 5 estrellas. El botones corrió de inmediato con un paraguas. Me abrió la puerta y me ayudó con la maleta. Tras registrarme, entré en una suite que olía a hierba luisa. Quitándome la ropa húmeda, me sumergí en un baño caliente, dejando que el vapor lavara todo el cansancio y el frío. Después del baño, envuelta en un albornoz suave, me tumbé en una enorme cama con sábanas blancas como la nieve. Cogiendo el móvil, bloqueé los números de Diego, de su madre, de Sofía y de todos sus familiares. Puse el teléfono en modo no molestar, y me subí la manta hasta la barbilla. Aquella noche, tuve el sueño más profundo y tranquilo de los últimos 5 años, lista para un mañana brillante y libre. El sol brillante de la mañana se colaba por las gruesas cortinas de la habitación en el hotel de 5 estrellas, lanzando rayos cálidos sobre la ropa de cama perfectamente blanca. Abrí los ojos lentamente y me estiré, saludando el nuevo día. Hacía tanto tiempo que no dormía de forma tan profunda y calmada, sin los ronquidos de Diego apestando a vino y orujo, sin los pasos arrastrados o las quejas de mi suegra a primera hora de la mañana. A mi alrededor solo había silencio y un ligero aroma a manzanilla. Me levanté de la cama, abrí las cortinas y miré la ciudad desde lo alto. Las calles de la capital empezaban a cobrar vida. Flujos de personas se apresuraban a sus quehaceres. Pero en mi alma reinaba la calma de la superficie de un lago en otoño. Tras la rutina matutina y una taza de café solo traída por el servicio de habitaciones, cogí el móvil sin prisa. La noche anterior había activado el modo no molestar y puesto a toda la familia de mi marido en la lista negra. En cuanto desbloqueé la pantalla, aparecieron decenas de notificaciones del sistema. 99 llamadas bloqueadas de Diego. Decenas de mensajes no deseados filtrados por el sistema. Ni siquiera los leí. Solo esbocé una sonrisa torcida. Conociendo su carácter a lo largo de estos 5 años, pude imaginar fácilmente la escena de pánico matutino en aquel mismo piso de lujo. Esa mañana, Diego se despertó con un dolor de cabeza tremendo, de resaca, tras el cumpleaños de su madre el día anterior. Salió al salón tambaleándose, aún murmurando palabras furiosas. Tenía la intención de echarme una bronca por haberme ido ayer y haberle avergonzado. Entró en la habitación para llamarme, pero no vio a la esposa sumisa limpiando la casa como de costumbre, sino una habitación vacía. Mi armario estaba de par en par. Toda mi ropa cara, las maletas y los documentos habían desaparecido. La rabia dio paso instantáneamente al desconcierto. La mirada de Diego, nublada por el alcohol, se topó con algo en la mesita de noche. Era la gruesa carpeta apoyada junto a la caja de terciopelo rojo, donde aún se notaba la capa de polvo. Frunció el ceño y cogió la carpeta. Ya en la primera página, le saltó a la vista el título en negrita: Demanda de divorcio. Mi firma en la parte inferior había sido trazada con mano firme. Diego se frotó los ojos pensando que aún estaba borracho, pero no. Las letras en el papel eran reales. Le temblaron las manos al pasar la página. Eran los extractos de mis cuentas bancarias. Cada número estaba subrayado con rotulador amarillo. 2.500 euros mensuales para la hipoteca. 800 euros para el préstamo de su coche. Las facturas de las tarjetas de crédito. Los recibos de las transferencias a los cobradores de deudas por culpa de su hermana Sofía. Todo aquello era una sentencia financiera implacable, que arrancaba la máscara de su vida próspera,
construida con mi sangre y sudor. Un sudor frío apareció en la frente de Diego. La borrachera se le pasó por completo, dando paso a un miedo aterrador. Su sueldo de funcionario era de 1.000 euros. Sin mi dinero, ¿cómo iba a pagar los 2.500 euros del piso y los 800 del coche? ¿Qué iba a comer? ¿Qué iba a beber? ¿Y qué iba a invitar a sus amigos? Agarró convulsivamente el móvil y, con las manos temblorosas, empezó a llamarme. La primera llamada dio comunicando. El abonado no estaba disponible. Él, desesperado, marcó mi número 99 veces seguidas. Pero la respuesta fue solo un silencio glacial. Empezó a escribir mensajes. Primero amenazas, luego súplicas, luego más amenazas. Pero ninguno de ellos se entregaba, marcados con un signo de exclamación rojo. Yo lo había bloqueado en todas partes. Diego cayó al borde de la cama, agarrándose la cabeza con las manos. Por primera vez en su vida, sintió que su mundo se desmoronaba. Apretando la carpeta, Diego salió al salón tambaleándose. Allí todo seguía igual. Sofía, su descarada hermana, estaba despatarrada en el caro sofá, con las piernas cruzadas, deslizando el dedo por la pantalla del móvil. Al ver a su hermano pálido, ni siquiera le prestó atención y solo dijo con voz mimada: Diego, dile a tu Carmen que me transfiera 500 euros. El plazo de la tarjeta de crédito se acaba. El banco ya no me deja en paz con las llamadas. Hoy además tengo que ir al cumpleaños de una amiga. Necesito comprarme un vestido nuevo. Dile que me haga la transferencia rápido. La directora gana miles y su cuñada tiene que andar recordándole estas pequeñeces. ¡Qué nervios! En ese momento, la suegra salió de la cocina con un plato de fruta cortada. Llevaba una bata de seda de andar por casa. Su rostro aún mostraba el descontento de la noche anterior. Posó el plato en la mesa con estrépito y se dirigió a Diego. Tú arregla las cosas con tu mujer. En la fiesta de familia se portó como una maleducada. Por la mañana me he levantado y no había rastro de ella. Seguro que se ha escapado antes al trabajo para no tener que limpiar la casa. Y recuérdale que hoy ya es día 5. El dinero para mí de este mes todavía no ha aparecido. El mes pasado me dio solo 400 euros. Fui a la iglesia con las amigas, compré unas velas y listo, el dinero se acabó. Dile que este mes me dé 600. Aún tengo que comprar las medicinas. Estas exigencias descaradas hicieron que Diego reventara. Miró a su madre y luego a su hermana. Sus ojos se inyectaron en sangre. Apretó la carpeta con tanta fuerza que arrugó las hojas. Respirando hondo, tiró todos los papeles sobre la mesa de cristal. Su voz estaba ronca y temblorosa de pánico. ¡Dinero! ¡Dinero! Solo sabéis exigir. Carmen se ha ido. Ha recogido todas sus cosas y se ha largado en mitad de la noche. Ha dejado los papeles del divorcio. Exige que se venda este piso, que se venda el coche y que se reparta el dinero. Preparaos todos para vivir en la calle. Se hizo un silencio sepulcral en el salón. La suegra se quedó de piedra, casi dejando caer el plato. Sofía saltó del sofá, mirando a su hermano como si estuviera loco. La suegra cogió los papeles con las manos temblorosas. Ella no entendía nada de términos jurídicos, pero los números y los sellos rojos del banco los veía perfectamente. Balbuceaba, pasando las hojas. ¿Qué es esto? ¿Vender la casa? Pero si esta es nuestra casa. ¿Cómo se atreve? Ella es la nuera. Tiene la obligación de mantener a la familia de su marido. Sofía le arrancó una hoja de las manos a su madre. Al ver el ultimátum, con la exigencia de devolver los 7.500 euros y la amenaza de ir a juicio, se quedó blanca como la pared, tiró el papel a la mesa y gritó. Fue ella la que pagó ese dinero por mí por voluntad propia. ¿De dónde voy a sacar yo ahora ese dinero? Diego, llámala. Dile que vuelva inmediatamente. ¿Qué clase de mujer es esta que demanda a la familia de su marido por unos céntimos? Diego soltó una carcajada amarga, señalando con el dedo a las dos mujeres. Su voz estaba llena de impotencia y de un arrepentimiento tardío. He llamado 99 veces. Me ha bloqueado. Abrid los ojos y mirad. Esta casa. El coche. Todas tus deudas. Todo ha sido pagado con su dinero. Con el dinero de Carmen. Ahora ha cerrado el grifo. ¿De qué vais a vivir? Si ayer no la hubierais atacado, ni la hubierais humillado, ¿creéis que habría llegado a este punto? La suegra, al oír la acusación de su hijo, se exaltó. Tengo derecho a educar a mi nuera. Fuiste tú quien ayer le gritó delante de todos y la mandó a la cocina a comer las sobras. Estabas muy lleno de orgullo y ahora,
Cuando tu mujer te deja, le echas todas las culpas a tu anciana madre. La farsa de los parásitos machistas había terminado, dejando en el escenario el caos de las acusaciones mutuas, reproches y un pánico aterrador respecto al futuro. Sin su patrocinadora, el piso, antaño rebosante de lujo a mi costa, se volvió frío y olía a desesperación, incapaz de aceptar la realidad. Diego, cual sonámbulo, se puso una camisa arrugada, metió los pies en unos zapatos sin limpiar, agarró las llaves del coche caro y salió corriendo de casa. Alimentaba la ilusión de que yo solo estaba ofendida, de que cualquier mujer, por muy exitosa que sea, tiene miedo de quedarse con la fama de abandonada, y de que bastaría con montar un escándalo en mi trabajo para que yo, por una cuestión de apariencias, diera marcha atrás. El coche volaba por la ciudad, ignorando los semáforos, directamente hacia el edificio de oficinas de cristal de 30 plantas en el Paseo de la Castellana, donde estaba la sede de mi corporación. Mientras tanto yo, en mi despacho de la planta 25, me ocupaba tranquilamente del papeleo. Llevaba un elegante traje blanco. Mi pelo estaba impecablemente peinado. Acababa de firmar el acta de traspaso de poderes a mi sustituto. Y esperaba la orden oficial de traslado a Barcelona. Todo marchaba sobre ruedas, igual que mi carrera, que había construido con mi inteligencia y mi esfuerzo. Abajo, Diego aparcó haciendo chillar los neumáticos justo en la entrada del edificio, ignorando la señal de prohibido parar. Empujó bruscamente la puerta giratoria y entró en el vestíbulo. En horario laboral, el lugar estaba lleno de gente. Empleados trajeados iban de un lado para otro. El aspecto de Diego, despeinado, con la camisa arrugada y la cara roja de rabia, parecía salvaje y fuera de lugar. Se acercó al mostrador de mármol de recepción. Dio un golpe fuerte con la palma de la mano y ordenó con aire autoritario: llamad inmediatamente a la directora Carmen. Decidle que su marido está aquí y que baje rápido, que no tengo tiempo. Las dos amables recepcionistas se asustaron con su rudeza, pero una de ellas, sonriendo profesionalmente, respondió de forma educada pero firme: disculpe, señor, la directora está ahora en una reunión. ¿Tiene una cita concertada? Si no es así, por favor, siéntese en la zona de espera. Vamos a contactar con su asistente. Diego hirvió de rabia. Su ego inflado había sido herido. Abrió mucho los ojos y gritó para que todo el vestíbulo lo oyera: ¿qué reunión ni qué nada? Yo soy su marido. Vengo cuando me apetece. Vosotras estáis aquí cobrando un sueldo, y no os enteráis de nada. Llamadla ahora mismo. Decidle que su marido la está esperando y que deje de hacerse la importante ahí arriba. El ruido atrajo la atención de todos en el vestíbulo. La gente se paraba, señalaba y cuchicheaba. El jefe de seguridad, con dos vigilantes, se acercó rápidamente a él. Se colocó entre Diego y el mostrador. Esta es una institución comercial. Le ruego que no haga ruido y no perturbe el trabajo. La recepcionista aprovechó el momento y marcó mi número de extensión. Escuché su mensaje diciendo que abajo estaba montando un escándalo un hombre que decía ser mi marido. Me recosté tranquilamente en el respaldo de la silla. Miré la ciudad por la ventana y respondí con una voz fría y clara, pidiendo que me pusiera en altavoz para que todos abajo pudieran escucharme. Informe al equipo de seguridad de que estoy ocupada con un asunto importante. No recibo a extraños, especialmente a los maleducados. Pida a los vigilantes que acompañen a este señor fuera del edificio para garantizar la seguridad de la empresa. Mi voz decidida saliendo del teléfono fue como una bofetada para Diego. Se quedó paralizado en el sitio. Su rostro pasó del rojo a una palidez mortal. No esperaba que yo fuera tan implacable a la vista de decenas de personas. El jefe de seguridad le indicó inmediatamente la salida. Ya lo ha oído. Le ruego que abandone el edificio. En caso de resistencia, nos veremos obligados a usar la fuerza. Diego aún quiso gritar algo en respuesta, pero al ver las imponentes figuras de los 3 guardias de seguridad, se tragó su rabia. Dio media vuelta en silencio y salió, acompañado de miradas burlonas y susurros de desprecio. Se quedó solo en la acera, bajo el sol abrasador, mirando el alto edificio. Un sentimiento de impotencia y humillación lo inundó. La máscara de marido dominante le había sido arrancada, revelando al parásito patético e indefenso. Más tarde, a través de los informes de mi abogado y de las historias lamentables del propio Diego, que él contaba a través de conocidos comunes, pude reconstruir en su totalidad el cuadro de lo que pasó aquella mañana. Pisoteado y expulsado por los guardias del edificio, Diego se arrastraba por la acera como en un sueño.
Después del aguacero de la noche, el cielo sobre la capital estaba despejado y el sol castigaba con fuerza. El calor que desprendía el asfalto le golpeaba en la cara. A su alrededor la vida bullía. Pero a nadie le importaba el hombre petrificado en el borde de la calle. En ese momento, en el bolsillo de su pantalón, el móvil vibró. No eran mis súplicas de perdón, como él esperaba, sino exigencias electrónicas frías e implacables de los bancos. El primer mensaje era del banco que le había concedido el préstamo de su coche caro. Estaba escrito en letras grandes que la cuota mensual de 800 euros estaba atrasada. El banco exigía el pago inmediato, recordando las penalizaciones por cada día de retraso. Diego se quedó mirando el número 800. Aquello era casi su sueldo entero de un mes. Si pagaba el coche, ¿con qué dinero iba a vivir? Apenas tuvo tiempo de recuperarse cuando llegó el segundo mensaje, esta vez del departamento de hipotecas. La cuota de 2.500 euros del piso de lujo tenía que pagarse antes del día 10. El mensaje decía que en caso de impago, el banco iniciaría el proceso de embargo del inmueble dado como garantía. Las piernas de Diego flaquearon. Se tambaleó y se apoyó en el tronco de un árbol para no caer. 2.500 euros. Era una cifra astronómica para él. Durante todos aquellos años había vivido en el lujo sin pensar de dónde venía. Ahora que el escudo protector llamado Carmen había desaparecido, se topaba con el precio real de la vida que él creía que era mérito suyo. Pero eso no era todo. Tercer mensaje. El extracto de la tarjeta de crédito de su hermana Sofía. El importe de la deuda volvía a acercarse a los miles de euros. Sofía, segura de que su rica cuñada iba a pagarlo todo, seguía gastando dinero a diestro y siniestro. Diego estaba parado en medio de la concurrida calle, dominado por la desesperación. De repente, comprendió la amarga verdad. Toda su imagen de hombre de éxito de buena familia era una ilusión. Sin mi dinero, su vida no volvería simplemente a la casilla de salida, sería mucho peor. Porque ahora pesaba sobre sus hombros una montaña de deudas. En pánico, empezó a llamar a sus amigos, a sus compañeros de copas, a aquellos que lo elevaban a los altares cuando él pagaba las cuentas. Llamó a Hugo. Le pidió 10.000 euros prestados. Hugo murmuró no sé qué de su mujer y su hijo, y colgó rápidamente el teléfono. Llamó a Javi, quien puso como excusa la crisis económica. 5 o 6 llamadas. Y en todas partes una negativa educada pero firme. Diego bajó el brazo con el móvil. En medio de una ciudad enorme, el hombre que con tanto orgullo había mandado a su mujer a la cocina parecía un fracasado miserable. Él mismo había destruido su única tabla de salvación con sus propias manos, y ahora se ahogaba en un mar de deudas. Habían pasado 3 días desde que me fui. Los días pasados en el hotel fueron los más pacíficos de los últimos años. Por la mañana bebía té, leía las noticias. Luego iba a la oficina, y por la noche iba al centro de bienestar y cenaba en restaurantes tranquilos. Todo el cansancio y el resentimiento habían desaparecido junto con aquella lluvia nocturna. Al cuarto día tenía una cita con el abogado Gonzalo, el mejor especialista en derecho de familia. Examinó atentamente todos los documentos que yo había preparado. Carmen. Sus papeles están en perfecto orden. Basándonos en estos extractos, demostraremos fácilmente ante el juez que todos los bienes comunes fueron adquiridos al 100% con sus fondos personales. A pesar de que su marido es copropietario, no hubo ninguna aportación financiera por su parte. El juzgado sin duda tendrá esto en cuenta en la separación de bienes. La victoria estará de su lado. Asentí con la cabeza. Gracias, Gonzalo. No quiero acorralar a nadie, pero quiero recuperar todo lo que he ganado con mi sudor y sangre. Exijo vender el piso y el coche y que me devuelvan todos los fondos invertidos. Respecto a la deuda de la hermana de mi marido, quiero enviarle un requerimiento oficial y estricto. Gonzalo preparó las cartas oficiales. Una para Sofía, exigiendo la devolución de 7.500 euros en el plazo de 7 días hábiles. De lo contrario, se presentaría una denuncia penal en comisaría por estafa. La segunda para Diego, notificándole formalmente que suspendía todos los pagos de los créditos. Ahora sería él quien asumiría esa carga. Unos días después, Gonzalo me llamó y me contó la reacción de la familia. Cuando el mensajero les entregó las cartas del bufete de abogados, entraron en pánico. Sofía llamó al despacho. Primero gritando y amenazando. Luego llorando y suplicando. Le respondieron fríamente que tendría que darle todas las explicaciones a la policía. Los bancos también empezaron a actuar. Las empresas de recobros llamaban sin parar a Diego, recordándole los pagos atrasados. Escuché esto con total indiferencia. Sin alegría maliciosa ni odio.
solo con la sensación de que todo volvía a su sitio. No fue un acto de venganza, sino una lección muy cara sobre la vida adulta y la responsabilidad que le enseñé a una familia que se consideraba superior a los demás. Al séptimo día, todos mis asuntos en Madrid estaban concluidos. La maleta estaba hecha. Estaba sentada en la habitación del hotel comprobando el billete de avión en clase business hacia Barcelona. De repente, el móvil sonó. Un número desconocido. Contesté. Dígame. Habla Carmen. Al otro lado se oyó un suspiro pesado. Reconocí la voz de Diego. Ya no sonaba autoritario ni enfadado. Estaba ronco, cansado y tembloroso. Carmen. Soy yo. Te llamo desde el móvil de otra persona. Por favor, no cuelgues. Escúchame. Le respondí con calma. Todos los asuntos ahora se resuelven a través del abogado. Él entró en pánico y gritó al teléfono, pareciendo estar llorando. Carmen. Te lo suplico. Nuestra familia es un caos. El banco amenaza con embargar la casa. La grúa viene a llevarse el coche esta noche. Sofía se esconde de todo el mundo. Le tiene miedo al juzgado. A mi madre le ha subido la tensión por las nubes. Ni siquiera se levanta de la cama. No podemos vivir sin ti. Yo no tenía razón. Ya lo he entendido todo. Estaba borracho. Fueron mi madre y Sofía quienes me incitaron. Perdóname. Vuelve. Te trataré como a una reina. Retira la denuncia contra Sofía. Ella aún es joven. Esta casa es nuestro nido. ¿Cómo eres capaz de hacer esto? Me dieron náuseas sus patéticas excusas. Incluso en un momento como aquel, le echaba las culpas a su madre y a su hermana. ¿Le echas la culpa a tu madre? ¿Le echas la culpa a tu hermana? ¿Y dónde está tu responsabilidad como hombre? Fuiste tú quien me humilló. Fuiste tú quien despilfarró mi dinero. Así que ahora paga tú el precio. Aquella casa no era ningún nido, sino una cárcel para mi juventud y para mis lágrimas. Él siguió llorando, pidiendo perdón, prometiendo cambiar. Pero ya era demasiado tarde. Una taza rota no se puede pegar. No quiero escuchar nada más. Vas a recibir la notificación del juzgado. La deuda de Sofía se resolverá por la vía legal. Eres un hombre adulto. Aprende a ser responsable de tu propia vida y no a vivir a costa de los demás. Adiós. Colgué la llamada y bloqueé también aquel número. Se hizo el silencio. El silencio de la paz, de la libertad y del orgullo. Unos días después, me enteré de los detalles de su ruina. Por la noche, llegó una grúa acompañada de la policía a su casa. A pesar de los gritos y las amenazas de Diego, a la vista de todos los vecinos se llevaron su coche. La reputación de Sofía quedó destruida cuando los acreedores compartieron la información sobre sus deudas en las redes sociales y en su trabajo. Fue despedida de inmediato. La suegra, privada del acceso a la medicina privada cara, se vio obligada a ir al centro de salud de su barrio. Allí se encontró con familiares que no perdieron la oportunidad de notar con sarcasmo cómo se podía haber echado a una nuera de oro para ahora tener que sentarse en las salas de espera de la sanidad pública. Ella estaba sentada con la cabeza gacha, llorando de vergüenza y de un arrepentimiento tardío. El despertar más amargo le esperaba a Diego. Cuando los desahuciaron del piso, encontró aquella misma caja roja. En su desesperación, decidió empeñarla en una tienda de compro oro, con la esperanza de conseguir algo de liquidez. El joyero, tras examinar el regalo, le dijo con sorpresa y respeto: es una medalla de la Virgen del Pilar en nácar y con un marco de oro de 18 quilates. Su valor no es inferior a 1.500 euros. Su nuera debe quererlo y respetarlo mucho a usted y a su madre para hacerles un regalo de tanto valor y significado. Las palabras del joyero fueron como una puñalada. 1.500 euros. El regalo que su madre mandó tirar al alféizar de la ventana. El regalo que él ni siquiera quiso mirar. Salió de la tienda de empeños tambaleándose, apretando la caja contra su pecho. En medio de una calle muy transitada, cayó de rodillas y rompió a llorar. Se golpeaba la cara y lloraba como un niño, de vergüenza, de desesperación y de dolor. Lloraba por la casa que él mismo había destruido y por el tesoro que había perdido para siempre. Aeropuerto. Adolfo Suárez, Madrid, Barajas. Una mañana despejada de otoño. Yo arrastraba mi maleta por el suelo reluciente, dirigiéndome a la zona VIP. Llevaba un traje blanco elegante, con el pelo suelto y ligero, segura de mí misma y libre. Estaba sentada en la sala de espera de clase business, con una taza de té, viendo los aviones despegar. Ya no sentía pena por el dinero perdido, y ya no estaba enfadada con aquellos que me hicieron daño.
Había comprendido que el amor verdadero no se compra. Recibí un mensaje del abogado. Todas las cuestiones legales estaban resueltas. El último hilo que me unía al pasado había sido cortado. Por megafonía se anunció el embarque del vuelo hacia Barcelona. Me levanté y fui hacia la puerta de embarque. Nadie me acompañaba, pero no me sentía sola. Estaba llena de fuerza y de amor propio. En la cabina del avión, la azafata me trajo una copa de vino tinto. La levanté. El sabor con cuerpo en la lengua daba paso a un regusto dulce. Igual que el sabor de mi nueva vida. El avión despegó. Abajo quedaron la ciudad, los problemas, las penas y las personas mezquinas. Por delante solo había un cielo azul y despejado. Aquel vuelo no me llevaba solo a otra ciudad. Me llevaba a un capítulo nuevo, brillante y lleno de éxito en mi vida. Una vida donde yo soy la dueña de mi propio destino.